Bueno, y como se los había anticipado, durante algunos fines de semana vamos a estar viendo algunas pinceladas del Evangelio de Marcos. Así que hoy quiero invitarlos a que me acompañen a un pasaje muy famoso de este Evangelio. Y se trata de Marcos capítulo 4, del versículo 35 al versículo 41. Ese es el mensaje que vamos a estar tratando en esta mañana. Marcos capítulo 4 del versículo 35 al versículo 41. Y dice así la palabra del Señor. Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó, reprendió al viento y le dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros: ¿quién pues es este que aun el viento y el mar le obedecen? Padre, te damos gracias por este texto que encontramos en Marcos capítulo 4, Señor. Es un pasaje que en diversas ocasiones hemos escuchado. Es un pasaje que hemos visto quizás por televisión, recreado en películas, en documentales. Pero hoy mi oración, Señor, es que no permitas que el conocer esta historia o el haberla visto repetidamente en otros espacios haga que sea menos relevante para nosotros. Este texto que acabamos de leer, Dios, tiene mucho que enseñarnos. Y yo te quiero pedir que tú nos ayudes, Dios, a reaccionar reverentemente a lo que tú quieres decirnos. No importa cuánto conozcamos el texto, no importa cuántas prédicas hayamos visto sobre este pasaje. Háblanos, Señor, y permítenos estar atentos y a estar dispuestos a recibir lo que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este mensaje yo lo titulé Una tormenta llamada miedo. Hace algunas semanas tuve la oportunidad de interactuar con un pastor que se encontraba en la ciudad de Quito, en Ecuador. Y él nos contó algo bastante impactante. Hace ya varios meses la esposa de este pastor fue diagnosticada con un cáncer terrible. Y por supuesto, esa noticia fue bastante dura para ellos. Sin embargo, lo que ellos no se esperaban era que la semana siguiente él también iba a ser diagnosticado con cáncer. Juntos estaban enfermos y lo peor de todo es que aunque su esposa tenía seguridad social, el pastor no. Si él quería someterse a un tratamiento contra el cáncer, él iba a tener que pagar unos $36,000 al año y él no tenía esa plata. Póngase por un momento en los zapatos de este hombre. Su esposa estaba enferma, se podía morir y aparte de eso, si él quería someterse a un tratamiento, tenía que conseguir una cantidad de dinero absurda. ¿De dónde saca uno $36,000 al año? Necesita ser uno millonario para eso. Era una situación angustiante. Y yo creo que este pastor seguramente sintió muchísimo temor. De hecho, el pastor nos decía que él no lograba dormir porque el único pensamiento que venía a su cabeza era quién se iba a morir primero.
si él o su esposa. ¿Cuál de los dos iba a fallecer primero? Y esto a mí me impactaba mucho porque estamos hablando de un hombre que cree en la sana doctrina, un hombre que predica la palabra de Dios y predica la soberanía de Dios casi que domingo a domingo. Sin embargo, en medio de esta circunstancia tan terrible, en medio de su temor y de su angustia, él olvidó por un instante quién era Dios. La proximidad de la muerte lo sacudió tan fuerte que por un momento su mente se nubló y él no podía recordar quién estaba junto a él. Ahora, siendo francos, yo creo que nosotros podemos entender muy bien a este hombre. Hay situaciones que nos han llenado de tanto temor que en medio de esas circunstancias nosotros también nos hemos olvidado de Jesús. A veces somos invadidos por una tormenta llamada miedo y ese temor nos nubla a tal punto que olvidamos a aquel que está con nosotros. De hecho, eso es precisamente lo que le sucede a los discípulos en la barca. Una tormenta furiosa los sorprende en medio del mar de Galilea y el temor los invade. Y los invade a tal punto que ellos se olvidan de quién está con ellos. Ahora la pregunta es, ¿qué hacer en esos momentos? ¿Qué podemos hacer cuando el miedo nos invade y parece que nos hemos olvidado de Cristo? ¿Qué podemos hacer cuando estamos tan abrumados y tan desesperados por el miedo y las circunstancias? Bueno, mi mensaje para ustedes es el siguiente. Confiemos en Cristo cuando el temor nos embargue. Confiemos en Cristo aún cuando el temor nos embargue. Y yo quiero mostrarles esto a través de este corto pasaje. Vamos a ver 2 puntos en esta narrativa y a través de esos 2 puntos yo quiero animarles a confiar en Cristo en tiempos de tormentas de miedo. En primer lugar, o el primer punto de esta enseñanza, es que confiemos en Cristo y no olvidemos. En medio de las tormentas de miedo, confiemos en Cristo y no olvidemos. Leamos una vez más del versículo 35 al versículo 38. Dice, ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se levantaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Yo quiero llamar su atención a la forma en cómo comienza el versículo 35. El texto comienza diciendo, ese mismo día. Pregunta, ¿a qué día se refiere Marcos? ¿De qué día está hablando? Bueno, Marcos se refiere al día en que Jesús enseñó en parábolas a la multitud. Observe lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 1. Comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas. Entonces, este suceso de la tormenta en el mar de Galilea ocurre justo después de que Jesús les ha enseñado los misterios del reino a sus discípulos. Les ha hablado de los misterios del reino en forma de parábolas.
Entonces esto es algo así como que la tormenta vino hacia ellos después de que ellos escucharon el sermón de la iglesia. Algo así es lo que les sucede. Ahora, sumado a eso, el predicador de esas parábolas iba con ellos en el barco. ¿Y qué habían visto hasta este punto ellos de ese predicador? Bueno, ellos habían visto a Cristo haciendo cosas extraordinarias. En primer lugar, Cristo los llamó a seguirlo con autoridad. Además de eso, Pedro, que iba en la barca, vio cómo Cristo había sanado a su suegra y cómo sanó frente a su casa a muchísimos enfermos y endemoniados. Aparte de eso, ellos vieron a Cristo perdonando pecados, enfrentando a los fariseos y sanando a un leproso. Entonces ellos no solamente venían de escuchar a Cristo predicar, ellos venían con el Mesías poderoso en ese pequeño barco. Sin embargo, se levanta una violenta tempestad. ¿Y cómo reaccionan ellos? Versículo 38. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? En otras palabras, Maestro, ¿no te importa lo que nos está pasando? ¿No te importa lo que nos está sucediendo? Por la pregunta que ellos hacen, todo indica que se olvidaron de lo que les mencioné anteriormente. Ellos olvidaron la predicación de ese día. Enseñanza que curiosamente hablaba de cómo algunas personas ante la aflicción olvidan la palabra de Dios. Pero además de eso, ellos olvidaron aquel Mesías poderoso que ellos habían visto en acción en repetidas ocasiones. Olvidaron quién venía en la barca con ellos. En otras palabras, el temor nubló sus mentes. Es como el caso que les comenté en la introducción. Aquel pastor que fue diagnosticado con cáncer, en medio de su angustia, se olvidó por un momento de quién era el Señor. De hecho, él nos contaba que después, cuando tuvo oportunidad de recurrir a medicina alternativa, lo primero que le dijo el médico que lo atendió fue: Dios es primero. Y el pastor, cuando escuchó esto, dijo: es verdad, o sea, ¿cómo pude olvidarme de eso? ¿Cómo pude olvidarme de quién era el Señor? ¿Cómo pude olvidarme de su soberanía sobre mi vida? Amigos, en momentos difíciles, en vez de confiar, nosotros tendemos a olvidar. Olvidamos lo que Jesús nos ha revelado en su palabra. En los momentos de tormenta, olvidamos las grandes cosas que Dios ha hecho. Sin embargo, yo creo que el texto nos anima a confiar en vez de olvidar. Noten lo que dice Jesús en el versículo 40. Entonces les dijo: ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Aunque aquí tenemos dos preguntas, yo creo que esas dos interrogantes por sí mismas dicen mucho, ¿cierto? Es como si Jesús les dijera: no deberían temer porque yo estoy con ustedes. No deberían temer, sino que deberían confiar. Confíen. Así que, amigos, confiemos en Cristo y no olvidemos. Cuando el miedo nos invada, no olvidemos. Y no digo esto como si fuese algo simple. De hecho, al igual que ustedes, en múltiples oportunidades, cuando el temor me invade, yo suelo olvidar la palabra de Dios, suelo olvidar lo que el Señor ha hecho en la historia y sobre todo yo suelo olvidar lo que Dios ha hecho en mi propia vida. Así que cuando yo digo que debemos confiar y no olvidar, no lo digo como si se tratase de algo simple. El temor es algo que nos suele paralizar.
Es algo que muchas veces nos deja sin capacidad de reacción. Sin embargo, en esos momentos en donde estamos altamente abrumados, altamente asustados, es importante que recordemos dos cosas. Debemos recordar la palabra de Dios y debemos recordar a Dios mismo. Los discípulos se olvidaron de la prédica de ese día y se olvidaron de quién iba en la barca. Y eso es precisamente lo opuesto a lo que nosotros debemos hacer en medio de las tormentas de miedo. Debemos recordar la palabra de Dios y debemos recordar a Dios mismo. Nosotros necesitamos recordar lo que Dios ha hablado a nuestra vida por medio de la Escritura. Y necesitamos recordar quién es aquel que está con nosotros en medio de la dificultad. Cuando usted y yo apartamos la mirada de lo que Cristo ha dicho y de lo que Cristo ha hecho, entonces es ahí cuando el miedo se apodera de nosotros. La confianza y la paz que tú y yo necesitamos en medio del temor no se encuentra en lo que nosotros podamos hacer, sino que se encuentra en lo que Cristo dijo y en lo que Cristo es. Esa es nuestra verdadera ancla cuando el miedo nos invade. Así que, aunque no sea fácil, confiemos en Cristo y no olvidemos. No olvidemos y sobre todo seamos conscientes de que nuestra fe en Cristo debe ser algo continuo. No algo que a veces se prende y se apaga, no. Debe ser algo continuo. ¿Ok? Segundo encabezado. Confiemos en aquel que es más grande que las dificultades. En medio de las tormentas de miedo, confiemos en aquel que es más grande que las dificultades. Como ya lo sabemos y lo vimos en el pasaje, la tormenta que se levantó fue una tormenta violenta. De hecho, nos dice que el agua ya se estaba metiendo en la barca. Ahora, el mar de Galilea, que es donde ocurren los hechos, ese mar geográficamente está rodeado de montañas. Entonces, en un sentido es como una especie de cuenca. Cuando el viento del suroeste entra entre las montañas, eso es una corriente de viento fuertísima. Y por eso es que surgen fuertes tormentas y pueden surgir de la nada. Así que no es sorpresa que esa tormenta aparezca de repente. Sumado a eso, pues vale la pena recordar que algunos de los discípulos eran pescadores. Entonces ellos conocían el mar de Galilea. Ellos probablemente ya se habían enfrentado a situaciones parecidas. Ellos eran hombres con experiencia en la navegación. Ellos sabían qué hacer, en un sentido, en momentos como ese. Sin embargo, en esta oportunidad la tormenta es tan fuerte que la experiencia no les alcanza para salvarlos. No saben qué hacer. Así que cuando ellos se ven sin esperanza, despiertan a Cristo, que posiblemente estaba muy cansado por el día de predicación que había tenido, y ellos le hablan a Jesús como si Jesús no estuviese interesado en salvarlos. El punto es que Cristo se levanta y luego sucede algo increíble. De hecho, yo creo que aquí es donde Marcos nos quiere llevar. Más que enseñarnos a lidiar con las tormentas de la vida, porque en general esa es la connotación que le dan a este texto cuando se predica, yo creo que lo que Marcos nos quiere enseñar es algo acerca de Cristo. Y él sigue empeñado en revelar quién es Jesús y por eso está describiendo esa escena. Así que lo que él dice a continuación es muy importante. Note los versículos 39 al 41. Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿por qué están atemorizados?
¿cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este, que aún el viento y el mar le obedecen? La fuerte tormenta que se levantó en el mar de Galilea, la cual estaba a punto de hundir una barca con personas con experiencia en la navegación, fue disipada por la orden de Jesús. Jesús disipó la tormenta. ¿Ustedes entienden la trascendencia de ese evento? Esto realmente sucedió. El viento y el mar obedecieron a Cristo. Eso no es normal. Eso claramente nos recuerda una vez más la gran autoridad de Jesús. No solo tuvo autoridad para llamar a los discípulos a que le sigan, no solo tuvo autoridad para expulsar demonios, no solo tuvo autoridad para sanar enfermos, no solo tiene autoridad para perdonar pecados. Marcos nos dice que Cristo tiene autoridad sobre el mundo natural. Y solo Dios tiene poder sobre el mundo natural. Así que cuando los discípulos ven lo que Jesús ha hecho, ellos se dan cuenta que aquel que está en la barca es mucho más grande y más poderoso que esa tormenta. De hecho, lo que nos dice el pasaje es que ellos se llenan de gran temor y se preguntan, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es decir, ellos pasaron de tener miedo a la tempestad para tener miedo ante Jesús. ¿Por qué? Porque estaban delante de uno más grande que el viento violento que los estaba azotando en ese momento. Quien estaba en la barca con ellos despertaba más temor que la misma tormenta. Solo Dios puede hacer lo que Cristo hizo. Ellos estaban delante de una persona divina, ellos estaban delante de Dios hecho carne, y eso daba más miedo que cualquier tormenta, que cualquier cantidad de agua que pudiera entrar en la barca. Bueno, al igual que los discípulos, nosotros estamos llamados a confiar en aquel que es más grande que la tempestad. Aunque muchas veces parece que el caos en nuestra ciudad es irremediable, aunque muchas veces parezca que el COVID es invencible, aunque muchas veces parezca que no hay remedio para las crisis que nosotros podamos enfrentar, debemos recordar que Cristo es más grande y más poderoso que todas esas cosas juntas. Él es más grande que cualquier crisis que tú estés enfrentando en este preciso instante. Ninguna de esas cosas está fuera del control de Cristo, ninguna de ellas puede escapar de su poder. Confiemos en aquel que es más grande que nuestras dificultades. En Él podemos confiar. Es más, Jesús es tan poderoso, pero tan poderoso, que nos ha librado de la mayor tormenta de todas. Él nos ha librado de la tormenta de la ira de Dios. Como todos sabemos, el pecado despierta la ira de un Dios que es santo y un Dios que es justo. Sin embargo, así como Jesús apaciguó la violenta tempestad, en la cruz, Cristo también apaciguó la ira justa de Dios. Es muy interesante que este relato que encontramos aquí en Marcos es muy parecido al que encontramos en el libro del profeta Jonás. No sé si ustedes lo recuerdan, pero el profeta Jonás es enviado por Dios a Nínive a predicar un mensaje. Sin embargo, el profeta desobedece y se sube a un barco para huir de la presencia de Dios. No obstante, ante la desobediencia de Jonás, Dios manifiesta su ira a través de ¿qué? De una gran tormenta.
Y mientras las personas del barco están tratando de salvarse, ¿qué está haciendo Jonás? Jonás está dormido en la barca. ¿Notan las similitudes? Así que los que van en la barca, desesperados, despiertan al profeta para que el profeta ore a su Dios. Sin embargo, Jonás sabe que lo que está ocurriendo es culpa suya. Entonces, para calmar la ira de Dios, lo que Jonás les dice es que tienen que arrojarlo al mar. Y cuando Jonás es lanzado al mar, la ira de Dios es apaciguada. Bueno, Cristo, en el Evangelio de Mateo, en otro evangelio, el que aparece primero aquí en nuestras Biblias, en ese evangelio Jesús dice que Él es más grande que el profeta Jonás. Y en verdad lo es. ¿Saben por qué? Porque Jesús no solamente apaciguó la tormenta en esta escena, Él fue a la cruz y apaciguó la ira de Dios que nosotros despertamos con nuestros pecados. Él fue a la cruz y nos demostró que era más grande y más fuerte que el propio pecado que estaba por hundirnos. Es en ese Mesías en el que nosotros podemos confiar. Confiemos y confiemos en aquel que es más grande que nuestras dificultades. Cristo es más grande que cualquier tormenta, que cualquier crisis que nosotros podamos estar experimentando en este momento. Es más, yo les animo a que valoremos esas dificultades que estamos atravesando. Las circunstancias difíciles pueden revelarnos mucho acerca de Cristo. Si no hubiese sido por esa tormenta, los discípulos no hubiesen conocido esta faceta de Cristo. No estaríamos leyendo esta historia. Ellos no hubiesen contemplado a Cristo de esa manera tan poderosa. Y de la misma manera puede ocurrirnos a nosotros. En medio de las circunstancias más complejas podemos llegar a conocer a Cristo de formas que jamás nos llegamos a imaginar. Aún en medio de la tormenta podemos conocer a Cristo de formas que jamás imaginaríamos. Así que, Iglesia Bíblica Casa del Evangelio, confiemos en Cristo cuando el temor nos embargue. Confiemos y no olvidemos lo que Él ha dicho en su palabra y lo que nos ha revelado acerca de Él. Y por otro lado, confiemos en Cristo porque Él es más grande que cualquier dificultad. En Él podemos descansar. ¿Ok? Oremos. Padre, hoy venimos delante de ti reconociendo que muchas veces nos dejamos cegar por el miedo. A través de los años o a través de nuestras vidas hemos enfrentado muchísimas tormentas y generalmente en medio de esas crisis nos solemos olvidar de quién eres tú. Y olvidamos lo que tú puedes hacer, y olvidamos lo que has dicho en tu palabra, y olvidamos lo que has revelado acerca de ti mismo. Incluso olvidamos que tú eres más grande que las circunstancias que estamos atravesando. Sin embargo, Señor, hoy queremos venir delante de ti en humildad y pedirte que nos ayudes. Y que en los momentos en donde nuestra fe flaquee, Señor, como lo cantábamos al inicio, que tú nos sostengas. Si nuestra fe ha de caer, Señor, tú puedes sostenernos. Tú nos sostendrás. No nos hundiremos, Dios, porque tú eres más grande que cualquier circunstancia difícil que nosotros podamos atravesar. Gracias, Señor, por permitirnos ir contigo en la barca. Gracias por estar con nosotros en medio de las tormentas. No estamos solos, tú estás con nosotros. Alabado seas por los siglos de los siglos. Amén y amén.